maestro transmutaba el plomo en oro y hacía diamantes puros de la mejor calidad, mediante la vivificación del carbono. Los poderes de todo maestro resurrecto son una verdadera ventaja. Un gran amigo, adepto resurrecto, que vive actualmente en la Gran Tartaria, me dijo lo siguiente: 1. Antes de tragar tierra no es más que un tonto. Cree saber mucho y no sabe nada. Uno solo viene a quedar bueno cuando ya traga tierra, antes de eso no sabe nada. También me dijo: los maestros se caen por el sexo. Esto nos recuerda al conde Zanoni, este se cayó cuando eyaculó el semen. Zanoni era un maestro resurrecto. Se enamoró de un artista de Nápoles y se cayó. Zanoni murió en la guillotina durante la Revolución Francesa. Quien quiera llegar a la resurrección tiene que seguir la senda del matrimonio perfecto. No existe otro camino. Solo con la magia sexual se puede llegar a la resurrección. Solo con la magia sexual nos liberamos de la rueda de las reencarnaciones en forma positiva y trascendental. La pérdida del alma. En precedentes capítulos ya dijimos que el ser humano todavía no ha encarnado su alma. Solo con la magia sexual podemos engendrar los vehículos internos. Estos, a semejanza de las plantas, duermen latentes dentro de la prieta dureza del grano, de la semilla, la cual se encuentra depositada en el sistema seminal. Cuando ya el ser humano tiene los vehículos crísticos, puede encarnar su alma. Quien no trabaja con el grano, quien no practica magia sexual no puede hacer germinar sus cuerpos crísticos. Quien no tiene cuerpos crísticos, tampoco puede encarnar su alma, pierde su alma y a la larga se sumerge en el abismo donde se va desintegrando lentamente. Jesús, el gran maestro, dijo: porque de qué aprovecha al hombre si granjeare todo el mundo, y perdiere su alma. ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Pierde su alma quien no la encarna. No la encarna quien no tiene vehículos crísticos. No tiene vehículos crísticos quien no trabaja con el grano. No trabaja con el grano quien no practica magia sexual. La resurrección de los muertos solo es para los hombres con alma. Realmente los hombres con alma son verdaderamente hombres en el sentido completo de la palabra. Solo los hombres verdaderos pueden alcanzar la gran resurrección. Solo los hombres con alma pueden soportar las pruebas funerales del arcano 13. Estas pruebas son más espantosas que la muerte misma. Aquellos que no tienen alma son bosquejos de hombre, fantasmas de muerte. Eso es todo. Los vehículos de los hombres sin alma son vehículos fantasmas, no son los auténticos vehículos del fuego. Realmente los hombres sin alma, no son verdaderos hombres. Actualmente el ser humano es todavía un ser no logrados. Muy pocos son aquellos que tienen alma. La gran mayoría de los seres llamados humanos, todavía no tienen alma. ¿De qué sirve al hombre acumular todas las riquezas del mundo si pierde su alma? La resurrección de los muertos solo es para los hombres con alma. La inmortalidad verdadera solo es para los hombres con alma. Amor y muerte. A muchos lectores se les hace extraño que relacionemos el amor con la muerte y la resurrección. En la mitología indostánica el amor y la muerte son dos caras de una misma deidad. Shiva, el dios de la fuerza creadora sexual universal, es al mismo tiempo el dios de la muerte violenta y de la destrucción. La esposa de Shiva tiene también dos caras. Ella es Parvati y Kali a la vez. Como Parvati, es suprema belleza, amor y felicidad. Como Kali o Durga, puede convertirse en muerte, desgracia y amargura. Shiva y Kali juntos simbolizan el árbol del conocimiento, el árbol de la ciencia del bien y del mal. El amor y la muerte son dos hermanos gemelos que no se separan nunca. La senda de la vida está formada con las huellas del caballo de la muerte. 81. El error de muchos cultos y escuelas consiste en ser unilaterales. Estudian la muerte pero no quieren estudiar el amor, cuando en realidad estas son las dos caras de la deidad. Las diversas doctrinas de Oriente y Occidente creen realmente conocer el amor, cuando en realidad no lo conocen. El amor es un fenómeno cósmico en el que toda la historia de la Tierra y sus razas son simples accidentes. El amor es la fuerza magnética misteriosa y oculta que el alquimista necesita para fabricar la piedra filosofal y el elixir de larga vida, sin el cual la resurrección es imposible. El amor es una fuerza que el yo jamás puede subordinar porque Satán jamás puede subyugar a Dios. Los ignorantes ilustrados están equivocados sobre el origen del amor. Los necios se equivocan sobre su resultado. Es estúpido suponer que el único objeto del amor sea la reproducción de la especie. Realmente el amor se desenvuelve y desarrolla en un plano muy distinto que los cerdos del materialismo ignoran radicalmente. Solo una fuerza infinitesimal del amor sirve para la perpetuación de la especie. ¿Qué se hace la demás fuerza? ¿A dónde va? ¿Dónde se desenvuelve? Esto es lo que ignoran los ignorantes ilustrados. El amor es energía y esta no puede perderse. El excedente de energía tiene otros usos y finalidades que las gentes ignoran. La energía excedente del amor está íntimamente relacionada con el pensamiento, el sentimiento y la voluntad. Sin la energía sexual no podrían desenvolverse esas facultades.
La energía creadora se transforma en belleza, pensamiento, sentimientos, armonía, poesía, arte, sabiduría, etc. La suprema transformación de la energía creadora da como resultado el despertar de la conciencia y la muerte y resurrección del iniciado. Realmente, toda la actividad creadora de la humanidad resulta de la fuerza maravillosa del amor. El amor es la fuerza maravillosa que despierta los poderes místicos del hombre. Sin el amor la resurrección de los muertos resulta imposible. Es urgente abrir nuevamente los templos del amor para celebrar nuevamente las fiestas místicas del amor. Solo con los encantos del amor despierta la serpiente de fuego. Si queremos la resurrección de los muertos necesitamos ser primero devorados por la serpiente. Nada vale quien no ha sido tragado por la serpiente. Si queremos que el verbo se haga carne en nosotros, necesitamos practicar magia sexual intensamente. El verbo está en el sexo. El lingam yoni es la base de todo poder. Necesitamos primero levantar la serpiente sobre la vara y después ser tragados por la serpiente. Así nos convertimos en serpientes. En la India, los adeptos son llamados nagas, serpientes. En Teotihuacán, México, existe el templo maravilloso de las serpientes. Solo las serpientes de fuego pueden resucitar de entre los muertos. Un habitante del mundo bidimensional con su psicología bidimensional creería que todos los fenómenos ocurridos en su plano tendrían ahí su causa y su efecto, su nacimiento y su muerte. Los fenómenos semejantes serían para esos seres idénticos. Todos los fenómenos que vinieran de la tercera dimensión serían tomados por esos seres bidimensionales como hechos únicos de su mundo bidimensional. No aceptarían que se les hablase de una tercera dimensión porque para ellos solo existiría su mundo plano bidimensional. Empero, si estos seres planos resolvieran abandonar su psicología bidimensional para comprender a fondo las causas de todos los fenómenos de su mundo, podrían entonces salir de él y descubrir con asombro un gran mundo desconocido. El mundo tridimensional. Lo mismo sucede con la cuestión del amor. La gente solo cree que el amor es para perpetuar la especie. La gente solo cree que el amor es vulgaridad, placer carnal, deseo violento, satisfacción, etc. Solo quien pueda ver más allá de estas pasiones animales, solo quien renuncia a este tipo de psicología animal puede descubrir en otros mundos y dimensiones la grandeza y majestad de eso que se llama amor. La gente sueña profundamente. La gente vive dormida y sueña con el amor, pero no ha despertado al amor. Le canta al amor y cree que el amor es esto que sueña. Cuando el hombre despierta al amor, se hace consciente del amor, reconoce que estaba soñando. Entonces y solo entonces descubre el verdadero significado del amor. Solo entonces descubre que es eso en 82, lo cual soñaba. Solo entonces viene a saber qué es esto que se llama amor. Este despertar es semejante a aquel del hombre que, estando en cuerpo astral fuera de su cuerpo físico, viene a tener cuanto despierta la conciencia. La gente en el astral anda soñando. Cuando alguien se da cuenta de que está soñando dice, esto es un sueño, yo estoy soñando, yo estoy en cuerpo astral, yo estoy fuera de mi cuerpo físico. El sueño desaparece como por encanto y entonces el individuo queda despierto en el mundo astral. Un mundo nuevo y maravilloso aparece ante aquel que antes soñaba, su conciencia ha despertado. Ahora puede conocer todas las maravillas de la naturaleza. Así también es el despertar del amor. Antes de ese despertar soñamos en el amor. Tomamos esos sueños por la realidad, creemos que estamos amando, vivimos en un mundo de pasiones, romances a veces deliciosos, desilusiones, vanos juramentos, deseos carnales, celos, etcétera, etcétera, y creemos que es eso el amor. Estamos soñando y lo ignoramos. La resurrección de los muertos es imposible sin el amor, porque el amor y la muerte son dos caras de una misma deidad. Es necesario despertar al amor para lograr la resurrección. Es urgente renunciar a nuestra psicología tridimensional y a los hechos groseros para descubrir el significado del amor en las dimensiones cuarta, quinta y sexta. El amor viene de las dimensiones superiores. Quien no renuncia a su psicología tridimensional jamás descubrirá el verdadero significado del amor, porque el amor no tiene origen en el mundo tridimensional. El ser plano si no renuncia a su psicología bidimensional creería que la única realidad del universo son las líneas, los cambios de color de las líneas, en un plano, etc. Un ser plano ignoraría que las líneas y el cambio de color en ciertas líneas podría ser el resultado del girar de una rueda de rayos multicolores, tal vez un carruaje. El ser bidimensional ignoraría la existencia de tal carruaje, y con su psicología bidimensional no creería en tal carruaje, solo creería en las líneas y en los cambios de colores vistos en su mundo, sin saber que estos son únicamente efectos de causas superiores. Así son también aquellos que creen que el amor solo es de este mundo tridimensional y que solo aceptan los hechos groseros como único significado verdadero del amor. Gente así no pueden descubrir el significado verdadero del amor. Gentes así no pueden ser devoradas por la serpiente de fuego.
Gentes así no pueden resucitar de entre los muertos. Todos los poetas, todos los enamorados le han cantado al amor, pero ninguno sabe realmente qué es esto que se llama amor. La gente solo sueña en eso que se llama amor. La gente no ha despertado al amor. Capítulo 21. Novena esfera. El descenso a la novena esfera fue en las antiguas grandes civilizaciones que nos han precedido en el curso de la historia, la prueba máxima para la suprema dignidad del hierofante, Hermes, Buda, Jesús, Dante, Zoroastro, etc., y muchos otros grandes maestros tuvieron que pasar por esa difícil prueba. Recordad, amadísimos discípulos, que la novena esfera es el sexo. Muchos son los que entran a la novena esfera, pero es muy raro encontrar alguna persona que salga victoriosa de la difícil prueba. La mayor parte de estudiantes ocultistas viven mariposeando de escuela en escuela, de logia en logia, siempre curiosos, siempre en busca de novedades, a la caza de todo conferencista nuevo que llega a la ciudad. Cuando algún estudiante de estos se resuelve a trabajar con el arcano ZF, cuando algún estudiante de estos se resuelve a bajar a la novena esfera para trabajar con el fuego y el agua, lo hace como siempre, buscando siempre curioso, siempre necio. El estudiante ocultista todo lo vuelve escuelitas y teorías. Si entra a la novena esfera, lo hace como cuando se mete en una escuelita más, siempre imbécil, siempre curioso, siempre necio. Es difícil hallar un aspirante serio y definido de verdad por la senda del matrimonio perfecto. A veces aparecen algunos estudiantes aparentemente muy maduros y serios, pero a la larga se les ve el cobre. Triste realidad, pero es la realidad de esta vida. Las pruebas de la novena esfera son muy finas y delicadas. El doctor le aconseja al devoto fornicar porque de lo contrario dice que se enfermaría. Las comadres le meten miedo a la esposa, los hermanitos de todas las organizaciones asustan al estudiante, los magos de las tinieblas disfrazados de santos, le aconsejan al devoto derramar santamente el semen, los pseudosabios le enseñan al aspirante 83, magia sexual negativa con derrame del semen. La forma de enseñar, el tinte sublime y místico que esos tenebrosos disfrazados de santos le dan a su doctrina, logran desviar al devoto y alejarlo de la senda del filo de la navaja. Entonces el estudiante cae en la magia negra. Cuando el estudiante se desvía, se cree más sabio que los maestros de la gnosis. Realmente los fracasados de la novena esfera, aquellos que no logran pasar las muy largas y duras pruebas de este arcano, se convierten de hecho en demonios, terriblemente perversos. Lo peor del caso es que ningún demonio se cree malo y perverso. Todo demonio se cree santo y sabio. Cuando comienza las prácticas de magia sexual, el organismo se resiente. A veces se inflaman las glándulas sexuales y parótidas, duele la cabeza, se siente cierto mareo, etc. Esto horroriza a los curiosos mariposeadores de escuelitas, que huyen entonces aterrorizados, buscando como siempre, refugio en alguna nueva escuelita. Así pasan la vida estos pobres tontos, siempre de flor en flor. Un día cualquiera mueren estos pobres tontos, sin haber logrado nada. Perdieron el tiempo miserablemente. Llegada la muerte se convierten estos necios en legión de demonios que continúan. La novena esfera es definitiva para el aspirante a la realización. Es imposible autorrealizarse íntimamente, sin haber encarnado el alma. Nadie puede encarnar el alma si no ha engendrado el astral Cristo, la mente Cristo, y la voluntad Cristo. Los actuales vehículos internos del hombre mencionados por la teosofía, son solo simples formas mentales que todo hombre debe disolver cuando intenta autorrealizarse íntimamente. Necesitamos nacer y eso de nacer ha sido y será un problema absolutamente sexual. Es necesario nacer, y para eso hay que bajar a la novena esfera. Esa es la prueba máxima para la suprema dignidad del hierofante. Esa es la prueba más difícil. Es muy raro encontrar a alguien que pueda pasar esa difícil prueba. Por lo común, todo el mundo fracasa en la novena esfera. Es necesario que los esposos se amen profundamente. La gente confunde el deseo con el amor. Todo el mundo le canta al deseo, y lo confunden con eso que se llama amor. Solo aquellos que han encarnado su alma, saben lo que es amor. El yo no sabe qué es amor. El yo es deseo. Todo aquel que encarna su alma es por eso un Buda. Todo Buda debe trabajar en la novena esfera para encarnar al Cristo interno. En la novena esfera nace el Buda. En la novena esfera nace el Cristo. Primero debemos nacer como Budas y después como Cristos. Bendito sea el amor. Benditos los seres que se aman verdaderamente. Benditos aquellos que salen victoriosos de la novena esfera. Mete miedos. Muchos pseudoesoteristas han cometido genocidios incalificables. Realmente es un verdadero genocidio los mete miedos contra el Kundalini. Es un incalificable crimen contra la humanidad decirle a la gente en libros impresos que despertar el Kundalini es peligroso. Los propagadores de mete miedo contra el Kundalini son peores que los criminales de guerra. Estos últimos cometieron crímenes contra las personas, pero los propagadores de mete miedo, pseudoesoteristas, cometen crímenes contra el alma.
Quien no despierta el kundalini no puede encarnar su alma. Quien no despierta su kundalini se queda sin alma, pierde su alma. Es falso decir que el kundalini pueda despertar sin haber progresado moralmente y que, por ende, haya que aguardar hasta que se realicen dichos progresos. El desarrollo del kundalini está controlado por los méritos del corazón. Nosotros damos concretas instrucciones sobre el kundalini y toda verdadera cultura serpentina conoce a fondo el camino. Es falso que el kundalini se vaya por caminos distintos cuando se practica magia sexual blanca. Solo cuando se practica magia sexual negra desciende el kundalini hacia los infiernos atómicos del hombre y se convierte en la cola de Satán. Es falso, pues, aquella absurda afirmación de los mete miedo en el sentido de que el kundalini pueda salirse del canal medular, desgarrar tejidos, producir terribles dolores y ocasionar muerte. Esas afirmaciones de los asesinos de almas son falsas porque cada una de las 7 serpientes tiene sus maestros especialistas que vigilan al estudiante. Este no está abandonado en el trabajo. Cuando el estudiante despierta la primera serpiente es atendido por un especialista y cuando despierta la segunda serpiente, es 84, atendido por otro, y así sucesivamente. Estos especialistas llevan la serpiente por el canal medular. Ningún estudiante está abandonado. Los especialistas tienen que responder por el estudiante. Los especialistas viven en el mundo astral. El kundalini solo despierta negativamente cuando se derrama el semen. Quien practica magia sexual sin derrame del semen nada tiene que temer. Nadie puede actualizar los aspectos superiores del kundalini sin una perfecta santidad. Es, pues, falso decir que hay funestas posibilidades para la prematura actualización del kundalini. Dicha afirmación es falsa porque no puede existir prematura actualización del fuego. El kundalini solo puede actualizarse a base de santificaciones. El kundalini no sube una sola vértebra si las condiciones de santidad requeridas para tal vértebra no han sido conquistadas. Cada vértebra tiene sus condiciones morales de santidad. Es falso y estúpido decir que el kundalini puede despertar ambición, orgullo o intensificar todas las bajas cualidades y pasiones animales del ego animal. Quienes usan esos mete miedos para alejar a los estudiantes del real camino son verdaderos ignorantes, porque el kundalini despertado con magia sexual blanca no puede progresar ni un solo grado cuando no existe santidad verdadera. El kundalini no es una fuerza ciega. El kundalini no es una fuerza mecánica. El kundalini está controlado por los fuegos del corazón y solo se desarrolla a base de magia sexual y santidad. Tenemos que reconocer que en México la cultura serpentina fue y sigue siendo formidable. Cada escultura azteca es un libro maravilloso de ciencia oculta. Nosotros nos hemos extasiado contemplando al Quetzalcóatl con la serpiente enroscada en su cuerpo y el lingam yoni en sus manos. Nos hemos asombrado contemplando a la gigantesca serpiente devorando al mago. Nos hemos llenado de singular veneración al ver al tigre con un falo colgado al cuello. Realmente el verbo está en el falo. En la cultura azteca no hay metemiedos. Cada libro de piedra, cada lamen indígena nos está invitando al despertar del kundalini. Es urgente despertar primero el kundalini y luego ser devorados por el kundalini. Necesitamos ser tragados por la culebra. Necesitamos que el kundalini nos trague. Necesitamos ser devorados por la serpiente. Cuando el hombre es devorado por la serpiente se convierte también en serpiente. Solo la serpiente humana puede encarnar al Cristo. Cristo nada puede hacer sin la culebra. Las auténticas culturas aztecas y mayas, egipcias y caldeas, etc., son culturas serpentinas que no pueden ser comprendidas sin la magia sexual y el kundalini. Toda cultura arcaica es serpentina. Toda auténtica y verdadera civilización es serpentina. La civilización sin la sabiduría de la serpiente no es realmente civilización. Ascenso y descenso del kundalini. Aquellos pseudo-esoteristas que afirman que el kundalini, después de subir hasta el chakra coronario loto de los 1000 pétalos, desciende nuevamente hasta quedar guardado en la iglesia de Efeso o centro Coxigeo, están mintiendo terriblemente. El kundalini solo baja cuando el iniciado se deja caer. El iniciado se cae cuando derrama el semen. El trabajo para levantar la serpiente después de haberse caído es muy arduo y difícil. El Señor de Perfección dijo, el discípulo no debe dejarse caer porque el discípulo que se deja caer tiene después que luchar muchísimo para recuperar lo perdido. Los indostaníes dicen que dentro del canal medular hay un canal llamado Sushumna, y dentro de este canal hay otro llamado Vajrini y dentro de este, un tercero llamado Chitrini, tan delgado como el hilo de araña, en el que están enhebrados los chakras, a manera de los nudos de una caña de bambú. Así hablan de los libros sagrados de la India y nosotros sabemos que el kundalini sube por Chitrini única y exclusivamente con el Maituna, magia sexual, arcano AZF. Nosotros practicamos la meditación interna para alcanzar el éxtasis, pero sabemos muy bien que el kundalini no despierta con la meditación, porque el kundalini es sexual. Es falso asegurar que se consigue el despertar del kundalini con la meditación. La meditación es una técnica para recibir información.
La meditación no es ninguna técnica para despertar el Kundalini. Los pseudoesoteristas han hecho mucho daño con su ignorancia. 85. En la India existen 7 escuelas fundamentales de yoga y todas ellas hablan del Kundalini. De nada sirven esas escuelas de yoga si no se estudia el tantrismo. Lo mejor del Oriente es el tantrismo. En toda auténtica escuela de yoga esotérica se practica el maituna, magia sexual. Eso es tantrismo. Los tantras dan valor fundamental a la yoga. En el centro del loto del corazón existe un triángulo maravilloso. Este triángulo existe también en el chakra coxígeo y en el chakra del entrecejo. En cada uno de estos chakras existe un misterioso nudo. Estos son los 3 nudos. Dichos nudos revisten un profundo significado. He aquí 3 cambios fundamentales en el trabajo con la serpiente. En el primer nudo, iglesia de Efeso, abandonamos el sistema de derramar el semen. En el segundo nudo, iglesia de Tiatira, aprendemos a amar verdaderamente. En el tercer nudo, iglesia de Filadelfia, alcanzamos la sabiduría verdadera y vemos clarividentemente. El Kundalini en su ascenso tiene que desatar los 3 nudos misteriosos. Los pseudoesoteristas se maravillan de que los primitivos yogis hindúes no mencionan casi los chakras etéreos o plexos y que en cambio dediquen toda su atención a los chakras del espinazo y al Kundalini. Realmente, los primitivos yogis hindúes eran tántricos y practicaron el maituna. Fueron verdaderos iniciados en la sabiduría de la serpiente. Ellos sabían muy bien que en la médula y en el semen se halla la clave de nuestra redención. Ellos comprendían que el Kundalini despierto abre los chakras espinales y que estos, a su vez, ponen en actividad a los chakras de los plexos. Lo principal, son pues, los chakras espinales y la serpiente. Esto lo sabían muy bien todos los grandes sabios y patriarcas de las arcaicas civilizaciones serpentinas. En los 3 triángulos del básico, cardíaco y frontal, la deidad está representada como un lingam sexual. Esto habla demasiado, pero los ignorantes ilustrados siempre buscan evasivas y disculpas para alterar la verdad. No es justo que los pseudoesoteristas sigan engañando consciente o inconscientemente a la pobre humanidad doliente. Nosotros hemos estudiado a fondo las grandes civilizaciones serpentinas y por lo tanto hablamos claro para que se salven verdaderamente los que quieran salvarse. Aquí estamos nosotros para decir la verdad y la decimos, aun cuando las gentes pseudo-ocultistas e infrasexuales se declaren nuestros peores enemigos. Hay que decir la verdad y la decimos con mucho gusto. Es necesario trabajar con el Kundalini y desatar los 3 nudos. Los 3 nudos son los 3 triángulos que transforman nuestra vida con castidad, amor y sabiduría. El espasmo sexual. La logia blanca ha prohibido totalmente y de manera absoluta el espasmo sexual. Es absurdo llegar hasta el espasmo. Aquellos que practican magia sexual jamás deberán llegar hasta el espasmo. Quienes se proponen evitar la eyaculación seminal sin abandonar el placer del espasmo, pueden sufrir consecuencias desastrosas para su organismo. El espasmo es muy violento y si se violenta el organismo, el resultado nos hace esperar, impotencia, daños al sistema nervioso, etc., etc. Todo el que practica magia sexual debe retirarse del acto mucho antes del espasmo. Los médicos conocen muy bien los motivos por los cuales quien practica magia sexual debe retirarse antes del espasmo. Solo se debe practicar una vez diaria, jamás se debe practicar 2 veces al día. Nunca en la vida se debe derramar el semen. Jamás. 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 Esta orden de la logia blanca hay que saberla entender, porque si por desgracia viene el espasmo contra nuestra voluntad, el discípulo se retirará del acto instantáneamente, se acostará en decúbito dorsal, boca arriba, refrenará entonces violentamente con los siguientes movimientos. Indicación 1. Hacer el esfuerzo supremo que una mujer hace por parir, enviando la corriente nerviosa hacia los órganos sexuales pero esforzándose en cerrar con ella los esfínteres o puertas de escape por donde el licor seminal suele escaparse. Este es un esfuerzo supremo. 2. Inhálese como bombeado haciendo subir con la respiración el licor seminal, hasta el cerebro. Al inhalarse se vocaliza el mantra MAM, imagínese esta energía subiendo hasta el cerebro y pasando luego al corazón. 86. 3. Exhale ahora el aliento imaginando que la energía sexual se está fijando en el corazón, vocalice al exhalar el mantra MSA. 4. Si el espasmo es muy fuerte, refrene, y continúe inhalando y exhalando con ayuda del mantra MAMSA. AM es masculino, SA es femenino. AM es solar. SA es lunar. Hay que expulsar el aire rápidamente por la boca produciendo el sonido SA en forma suave y deliciosa. Hay que inhalar con la boca entreabierta cantando mentalmente el mantra MAM. La idea fundamental de este ejercicio esotérico es la de invertir el proceso respiratorio haciéndolo verdaderamente positivo, ya que en el estado actual predomina el aspecto negativo lunar SA, que viene a producir la descarga seminal. Invirtiendo el proceso respiratorio mediante esta práctica respiratoria, la fuerza centrífuga se convierte en centrípete y el semen fluye entonces hacia adentro y hacia arriba.
Ampliación. La indicación que hemos dado en el precedente párrafo para los casos de espasmo, puede también aplicarse en general a toda práctica de magia sexual. Toda práctica de magia sexual puede concluirse con este ejercicio maravilloso. El trabajo. La novena esfera significa lucha, sacrificio, esfuerzo, voluntad. Los débiles huyen de la novena esfera, horrorizados, aterrados, espantados. Aquellos que son devorados por la serpiente, se convierten en serpientes, en dioses. En casos muy graves, cuando sobreviene el espasmo sexual con peligro inminente de eyaculación seminal, debe el iniciado retirarse instantáneamente del acto y acostarse de espaldas sobre el duro piso, reteniendo el aliento. Para ello, deberá cerrar las fosas nasales apretándolas con los dedos índice y pulgar. Este esfuerzo deberá ir acompañado con la concentración del pensamiento. El neófito se concentrará intensivamente en las pulsaciones del falo, que son una repetición del pulso cardíaco. Tratará de refrenar esas pulsaciones sexuales para evitar el derrame del semen, y si se ve muy obligado a inhalar oxígeno, esto debe hacerse con una inhalación corta y rápida, continuada luego con el aliento retenido hasta el máximo. Capítulo 22. Yoga sexual en la India. Existen 3 clases de tantrismos. Primero, tantrismo blanco. Segundo, tantrismo negro. Tercero, tantrismo gris. En el tantrismo blanco se practica magia sexual sin derramar el semen. En el tantrismo negro existe el derrame del semen. En el tantrismo gris se derrama y no se derrama el semen. A veces lo derraman, a veces no lo derraman. Este género de tantrismo conduce al devoto hasta el tantrismo negro. Dentro del tantrismo negro hallamos bonzos y dupas de capacete rojo, magos negros terribles y perversos. Estos malvados tienen procedimientos asqueantes para reabsorber el semen por la uretra después de haberlo derramado miserablemente. El resultado es fatal porque el semen, después de haber sido derramado, se carga de átomos satánicos que, al penetrar nuevamente en el organismo, adquieren el poder de despertar el kundalini en forma negativa. Entonces este desciende hacia los infiernos atómicos del hombre y se convierte en la cola de Satán. Así es como el ser humano se separa para siempre de su ser divino y se hunde para siempre en el abismo. Todo aquel que derrame el vaso de Hermes es mago negro debidamente reconocido. En el Indostán es conocida la magia sexual con el término de Maituna. También se le conoce como el Urdhvaratus Yoga y quienes la practican se denominan Urdhvaretas Yogis. En todas las escuelas de yoga verdaderamente serias y responsables, se practica en forma demasiado secreta, la magia sexual. Cuando una pareja de yogines, hombre y mujer se hallan bien preparados, son llevados a un lugar secreto donde se les instruye sobre el Maituna, magia sexual. 87. Las parejas se unen sexualmente para trabajar en la gran obra bajo la vigilancia de un gurú, maestro. El hombre sentado en el suelo sobre una alfombra en actitud búdica, con las piernas cruzadas al estilo oriental, entra en contacto sexual con la mujer. Ella se sienta sobre las piernas del varón en tal forma que con sus piernas envuelven el tronco del varón. Es claro que al sentarse sobre él se absorbe luego el falo. Así el hombre y la mujer se conectan sexualmente. Las parejas de yogines permanecen en este estado horas enteras sin derramar el semen. Es obligación del yogi no pensar, cuando se halla en la práctica de magia sexual. Ambos, hombre y mujer, se hallan en estado de éxtasis en esos momentos. La pareja se encuentra así profundamente enamorada. Las energías creadoras suben victoriosas por entre sus respectivos canales hasta el cáliz del cerebro. El deseo animal es rechazado. Luego se retiran del acto las parejas sin haber derramado el semen. Esta forma de practicar magia sexual al estilo oriental resultaría muy incómoda para la gente occidental. Pero es recomendable para aquellas personas que no logran frenar el acto para evitar el derrame del vaso de Hermes. Con esta práctica pueden entrenarse sexualmente los gnósticos, para aprender a frenar y evitar el derrame del semen. Las parejas gnósticas no necesitarían de la vigilancia física de ningún maestro, pero sí podrían invocar a los maestros del astral para que las ayudaran. La pareja debe estar sola. Es necesario que durante la práctica de magia sexual no exista el deseo animal. Recuerda que el deseo es diabólico. El yo es deseo. El yo es diabólico. Donde existe el deseo no puede existir el amor porque el amor y el deseo son incompatibles. Es necesario saber que el deseo produce un engaño. Quien desea, cree estar enamorado, se siente enamorado, podría jurar que está enamorado. Ese es el engaño del deseo. ¿Cuántas veces vemos parejas que dicen que se adoran? Después de casados el castillo de naipes se derrumba y queda la triste realidad. Aquellos que se creían enamorados, en el fondo se odian y el fracaso, después de satisfecho el deseo, es inevitable. Entonces solo escuchamos quejas y lamentos, reproches y lágrimas. ¿Dónde estaba el amor? ¿Qué se hizo el amor? Amar cuando hay deseo es imposible. Solo aquellos que ya encarnaron su alma saben amar verdaderamente. El yo no sabe amar. Solo el alma sabe amar.
El amor tiene su clima propio, su sabor, su felicidad. Eso solo lo conoce quien ya mató el deseo animal. Eso solo lo sabe y experimenta quien ya encarnó a su alma. El amor no se parece a nada de aquello que la gente llama amor. Lo que la gente cree es el amor, es tan solo deseo engañador. El deseo es una sustancia engañosa que se combina maravillosamente en la mente y en el corazón para hacernos sentir algo que no siendo amor, nos hace creer firmemente que es amor. Solo la horrible realidad que se presenta después de consumado el acto y satisfecho el deseo, viene a demostrarnos claramente de que fuimos víctimas de un engaño. Creíamos estar enamorados y realmente no lo estábamos. El ser humano todavía no sabe qué es esto que se llama amor. Realmente solo el alma puede y sabe amar. El hombre todavía no ha encarnado su alma. El hombre todavía no sabe qué es amar. Satán no sabe qué es amor. El ser humano lo único que tiene encarnado actualmente es a Satán. El yo. El ser humano no sabe amar. El amor solo puede existir de corazón a corazón, de alma a alma. Quien no ha encarnado su alma, no sabe amar. Satán no puede amar y eso es lo que el ser humano tiene encarnado. El matrimonio perfecto es la unión de dos seres, uno que ama más y otro que ama mejor. Amor es la mejor religión que el ser humano puede llegar a profesar. El deseo es una sustancia que se descompone en muchas sustancias. Estas sustancias del deseo logran engañar la mente y el corazón. Aquel que se desespere porque la mujer se fue con otro hombre, realmente no estaba enamorado. El amor verdadero no exige nada, no pide nada, no desea nada, no piensa en nada, solo quiere una cosa, la felicidad del ser que ama. Eso es todo. El hombre que pierde a aquella que ama, solo dice, me siento dichoso que hayas logrado tu felicidad. Si con otro hombre la hallaste, me siento feliz de que la hubieses hallado. Deseo es otra cosa. El apasionado que perdió a la mujer que amaba porque ella se fue con otro, puede llegar a matar y a matarse también, cae en la más horrible desesperación. Ha perdido el instrumento del placer. Eso es todo. Realmente el verdadero amor solo lo conocen aquellos que ya encarnaron su alma. La humanidad todavía no conoce esto que se llama amor. Realmente el amor es como un niño inocente, es como el cisne de lívido plumaje. El amor se parece a los primeros juegos de la infancia. El amor no sabe nada porque es inocente. 88. Cuando disolvemos ese horrible espectro que continúa después de la muerte, el yo, entonces nace en nosotros eso que se llama amor. Al llegar a ese estado, recobramos la inocencia perdida. Actualmente el ser humano solo tiene encarnado un embrión de alma. Este lanza a veces algunos destellos de amor. La madre que adora a su hijo es un buen ejemplo de esto que se llama amor. El embrión de alma puede robustecerse con la llama bendita del amor. El hombre y la mujer a veces llegan a sentir las radiaciones del amor que brotan del embrión del alma, pero las ahogan inmediatamente con las pasiones violentas y terribles que Satán le da al hombre y también a la mujer. Si cultivamos esas divinas vibraciones del amor, podemos entonces fortificar y robustecer al embrión del alma para vivir con intensidad más tarde esto que se llama amor. El amor robustece al embrión del alma. Cuando el embrión se robustece logramos la encarnación del alma. Son muy raros aquellos seres humanos que logran sentir las divinas vibraciones amorosas que irradian del embrión del alma. Lo que normalmente siente la humanidad son las fuerzas del deseo. El deseo también canta, y se vuelve romances y ternuras infinitas. El deseo es el veneno más engañador que existe en todo el cosmos. Todo aquel que es víctima del gran engañador, podría jurar que está enamorado. Hombres y mujeres, os invito al amor. Seguid las huellas de aquellos pocos que en el mundo han sabido amar. Dioses y diosas, amaos entre el encanto nupcial del paraíso. Dichosos los seres que se aman verdaderamente. Solo el amor puede convertirnos en dioses. Endocrinología, aun cuando parezca increíble, es cierto y de toda verdad que la ciencia está más cerca de la transmutación y de la sexo yoga, que muchos estudiantes de yoga. La endocrinología está llamada a producir una verdadera revolución creadora. Ya los hombres de ciencia saben que las glándulas sexuales no son cápsulas cerradas. Ellas incretan y excretan hormonas. Las hormonas de excreción se llaman conservadoras porque perpetúan la especie. Las hormonas de increción se denominan vitalizadoras, porque vitalizan el organismo humano. Este proceso de increción hormonal es transmutación, transformación de un tipo de energía materia, en otro tipo de energía materia. El Maituna, la magia sexual es transmutación sexual e intensificada. El gnóstico increta, transmuta y sublima la totalidad de la materia a energía sexual. Las hormonas sexuales ricas y abundantes inundan el sistema circulatorio de la sangre y llegan a las distintas glándulas de secreción interna estimulándolas e incitándolas a trabajar intensamente. Así, con la transmutación sexual e intensificada, las glándulas endocrinas resultan superestimuladas produciendo, como es natural, mayor número de hormonas que vienen a animar y modificar todo el sistema nervioso líquido. Ya la ciencia reconoce la transmutación sexual en todo individuo de sexualidad normal.
Ahora solo es cuestión de avanzar algo más para reconocer la transmutación sexual e intensificada de los individuos suprasexuales. Quien estudie biológicamente los 32 signos capitales del Buda, llegará a la conclusión de que los caracteres sexuales secundarios del Buda eran realmente los de un superhombre. Estos caracteres sexuales secundarios del Buda acusan, señalan, una intensísima transmutación sexual. No puede cabernos duda de que el Buda practicó el Maituna, la sexo yoga, la magia sexual. El arcano ZF Buda enseñó tantrismo blanco, magia sexual, pero esa enseñanza la dio secretamente a sus discípulos. El budismo Zenicham enseña Maituna y las parejas practican esta sexo yoga. Caracteres sexuales secundarios. Existen los caracteres primarios sexuales, y los caracteres secundarios. Los primeros se relacionan con las funciones sexuales de los órganos creadores, y los segundos con la distribución de las grasas, formación de músculos, cabellos, palabra, forma del cuerpo, etc. Es claro que la forma del cuerpo de la mujer es distinta a la del varón y viceversa. También es muy cierto que cualquier daño a los órganos sexuales modifica el organismo humano. Los caracteres sexuales 89, secundarios de un eunuco, son los de un degenerado. Los caracteres sexuales secundarios de un individuo de sexo intermedio, o sodomita, acusan a un invertido, a un infrasexual. ¿Qué deduciríamos de un individuo afeminado? ¿Qué de una mujer amasculinada? ¿Qué clase de caracteres primarios correspondería a sujetos con caracteres sexuales secundarios opuestos al de su propio sexo? No hay duda de que en sujetos así existe el infrasexo. La yoga sexual, el Maituna, el arcano AZF. Magia sexual, es un tipo de funcionalismo suprasexual que modifica de hecho los caracteres sexuales secundarios produciendo un nuevo tipo de hombre, un superhombre. Resulta absurdo suponer que el superhombre puede resultar de creencias, teorías, sectarismos, fanatismos, escuelas, etc. Realmente el superhombre no deviene de lo que se crea o se deje de creer, de la escuela a que pertenezcamos o dejemos de pertenecer. Los caracteres sexuales secundarios solo se modifican cambiando los caracteres primarios. Con la sexo yoga, con el Maituna, consiguen los auténticos yogines iniciados, modificar los caracteres secundarios sexuales en forma positiva, trascendental, divinal. Psicología y endocrinología. La psicología parecía ya estancada. Afortunadamente apareció la ciencia de la endocrinología. Ahora la psicología tomó nueva vida. Ya se han hecho intentos para estudiar la vida de los grandes hombres sobre la base de su tipo biológico. Se dice, por ejemplo, que el ocaso de Napoleón coincide con un proceso decadente de su glándula pituitaria. Los caracteres psicológicos están determinados por las glándulas endocrinas y los caracteres sexuales primarios. El tipo biopsicológico es definitivo y nadie puede ya negarlo. Este depende de los caracteres sexuales primarios. Realmente el tipo biopsicológico pertenece a los caracteres sexuales secundarios, y está totalmente determinado por los caracteres sexuales primarios. Sobre esta base podemos afirmar que, si queremos el ser biotipo psicológico, debemos trabajar con los caracteres sexuales primarios. Solo con la magia sexual, Maituna o sexo yoga logramos producir el tipo biopsicológico del maestro, del superhombre, del Mahatma. El infrasexo. Hemos hecho en este capítulo afirmaciones que odian mortalmente los infrasexuales. Ellos realmente se autoconsideran suprasexuales, supertrascendidos. Los infrasexuales se creen más perfectos que el tercer lodos, y no tienen inconveniente para afirmar que el sexo es algo grosero, inmundo, material. Ignoran los infrasexuales que el sexo es la fuerza creadora del Espíritu Santo, sin la cual no podrán lograr jamás la autorrealización íntima. Desgraciadamente, ellos insultan al tercer lodos, y a su fuerza sexual maravillosa. Para el infrasexo, la fuerza divina sexual del Espíritu Santo es algo pecaminoso, grosero y material. Los infrasexuales tienen la vana ilusión de autorrealizarse con lecturas, filosofías, creencias, ejercicios respiratorios, sistema Fuelle, etc., etc. Claro está que con esas cosas no lograrán jamás transformar los caracteres sexuales secundarios y el resultado es el fracaso. Evolución e involución actualmente se están difundiendo tanto en el oriente como en el occidente del mundo, muchas doctrinas filosóficas fundamentadas en el dogma de la evolución. La evolución y la involución son fuerzas mecánicas que se procesan simultáneamente en toda la naturaleza. Nosotros no negamos la realidad de estas dos fuerzas, las explicamos. Nadie puede negar los procesos creativos y destructivos, evolutivos e involutivos, generativos y degenerativos. Lo que sucede es que a la fuerza mecánica de la evolución se le atribuyen cosas que no tiene. Ni la evolución ni la involución pueden liberar a nadie. Eso de que todos con la evolución llegarán a la liberación, a la meta, es una fantasía de la gente ilusa. Jesús, el Cristo, habló claro y nunca le prometió salvación a todos.
El gran maestro hace énfasis sobre la tremenda y terrible dificultad que implica la lucha para entrar al Sanctum Regnum, el reino de la magia y del esoterismo. Muchos son los llamados y pocos los 90 escogidos. De 1000 que me buscan, uno me encuentra, de 1000 que me encuentran, uno me sigue, de 1000 que me siguen, uno es mío. Aquí no se trata de creer o de no creer, de autoconsiderarse escogido, o de pertenecer a tal o cual secta. Esto de la salvación es demasiado grave. Hay que trabajar con el grano, con la semilla sexual. De la nada, nada sale. Es necesario trabajar con el grano. Se requiere un esfuerzo del grano mismo, una revolución total. Solo del grano sexual nace el ángel interno. Solo el ángel interno es admitido en el reino del esoterismo. Es urgente el Maituna, la sexo yoga, la magia sexual. Las fuerzas de la involución y de la evolución son fuerzas mecánicas simplemente, fuerzas que no liberan a nadie, que no salvan a nadie. Eso es todo. Muchos organismos son el resultado de la involución, y muchos lo son de la evolución. Las razas de indígenas y antropófagos no están en evolución, están realmente en evolución, son productos degenerados de poderosas civilizaciones que les precedieron en el curso de la historia. Todas esas tribus dicen descender de dioses, semidioses, titanes, etc. Todas las razas conservan tradiciones que narran las glorias de sus pasados gloriosos. El lagarto es un cocodrilo degenerado. Los arcaicos antepasados de hormigas y abejas fueron titanes anteriores al hombre. La humanidad actual es un producto degenerado de razas precedentes, como lo acusan los caracteres sexuales secundarios de la gente. Las mujeres amachadas, manejando aviones y peleando en la guerra, son infrasexuales como lo son los hombres afeminados que se hacen la permanente y se pintan las uñas en los salones de belleza. Y se equivocan aquellos autores que suponen que esto sea evolución, el regreso hacia el divino hermafroditismo, etc. El auténtico hermafrodita no es el sexo intermedio. El hermafrodita del continente sumergido Lemur era completo. Tenía los dos sexos totalmente desarrollados y desenvueltos. No eran infrasexuales, no eran del sexo intermedio. Hoy solo es posible hallar al divino hermafrodita en el espíritu y el alma fusionados y perfectos. El alma totalmente femenina y el espíritu completamente masculino se fusionan en la iniciación. Un ángel es un divino hermafrodita. Ningún ángel es de sexo intermedio. Es necesario meternos por la senda de la revolución de la conciencia. Este sendero se aparta de las leyes de la evolución y de la involución. Realmente este es el camino angosto, estrecho y difícil del cual nos habló el gran Kabir Jesús. Ejercicios yogis. Nosotros no condenamos los ejercicios yogis. Estos son muy útiles y coadyuvan en el desenvolvimiento interior. Empero, toda yoga que no enseñe el Maituna y las sadhanas tántricas blancas, está incompleta. Los grandes yogines del Oriente y del Occidente se realizaron con el sexo yoga. Los yogines de la nueva era, los Agni yogis, tendrán que estudiar endocrinología a fondo, y dar enseñanzas públicas sobre sexo yoga. Las posturas tántricas del Karma Kalpa están muy exageradas y muchas de ellas degeneran en tantrismo negro. Nosotros solo recomendamos la postura tántrica de este capítulo. Capítulo 23. La serpiente voladora con lágrimas en los ojos. Me arrancó el corazón por tener que hablar cosas que no debería hablar porque esto es como echarle margaritas a los cerdos. Pero la pobre humanidad doliente las necesita y me veo en la angustia de decir algo sobre la serpiente voladora. El pájaro serpiente en el Popol Vuh de los mayas, el ave y la serpiente figuran como creadores sexuales del universo. Tepeu y Cucumatz envían un gavilán al inmenso mar de la gran vida para traer la serpiente, con cuya sangre maravillosa amasan el maíz amarillo y blanco. Dice el Popol Vuh, que con esa masa de maíz blanco y amarillo, mezclado con la sangre de la serpiente, el dios Zacor formó la carne de la gente. El ave representa al espíritu universal de vida. La serpiente representa al fuego sexual del tercer logos. La sangre de la serpiente indica las aguas del Génesis, el gran esperma universal, el enseminis o semen cristónico, en cuyas aguas está 91, el germen de toda vida. Estas aguas son la sangre de la tierra, según el filósofo maya. La diosa Coatlicue es la madre de la vida y de la muerte. El enseminis. Realmente, el fuego sexual del tercer logos hace fecundas las aguas de la vida para que surja el universo. En la teogonía maya, dos dioses intervienen en la creación. Uno que da la vida y la forma al hombre, y otro que le da la conciencia. El tercer logos hace fecundas las aguas de la vida y cuando éstas han sido fecundadas, interviene el segundo logos infundiendo conciencia en todos los organismos. Los vehículos de acción de todas las fuerzas logoicas son los dioses inifables. El gavilán H''ui, el guacamayo mo, el cernicalo X''Zenzenbac, el tapir, Ziming, Aax y la serpiente Can son los factores básicos de los mitos geogénicos mayas. Estos símbolos se utilizan exotéricamente y esotéricamente.
En el campo exotérico o público simbolizan hechos de tribu, acontecimientos históricos, etc. En el aspecto esotérico o secreto, la cuestión es altamente científica, profundamente filosófica, sublimemente artística y tremendamente religiosa. Entre los mayas, el paraíso terrenal es Tamanchan, el sagrado lugar del pájaro serpiente. Tamanchas son de hecho los iniciados de la serpiente. El mito de los Tamanchas es el del pájaro serpiente. Los Tamanchas descienden de los toltecas, olmecas y mayas. Los aztecas, después de muchas penalidades, llegaron al lago Texcoco, símbolo del semen cristónico, donde encontraron el pájaro y la serpiente, el águila y la culebra. Cabe a los aztecas el alto honor de haber fundado la gran Tenochtitlán sobre la base de la sabiduría de la serpiente. La serpiente emplumada está hablando claramente del pájaro serpiente. La serpiente emplumada fue identificada con Quetzalcóatl, el Cristo mexicano. Quetzalcóatl siempre está acompañado de los símbolos sagrados del águila y de la serpiente. La serpiente emplumada dice todo. El águila del espíritu y la serpiente de fuego nos convierten en dioses. El Quetzal de los mayas es la serpiente emplumada, el pájaro serpiente. El caduceo de Mercurio simboliza la médula espinal con sus dos serpientes, que indican los canales de Ida y Pingala, por donde ascienden los átomos solares y lunares hasta el cerebro. Estos son los sostenidos y bemoles del gran Fa que resuena en todo lo creado. El Akasa asciende como el fuego flamígero por el canal medular, y sus dos polos de energía fluyen por Ida y Pingala. Del canal medular y de sus dos canales, que como serpientes se enroscan en la espina dorsal, se origina una circulación que parte del conducto central, para distribuirse luego por todo el organismo. Ida y Pingala parten desde los órganos sexuales. Ida está a la izquierda del canal medular y Pingala a la derecha. En la mujer este orden está invertido, las líneas terminan en la médula oblongada. Este par de cordones son semietéricos, semifísicos, corresponden a las dimensiones superiores del espacio. Las alas ígneas, cuando los átomos solares y lunares se unen en la base de la espina dorsal, despierta la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes. Esta asciende lentamente entre las delicias inefables del matrimonio perfecto. La serpiente goza con el encanto del amor. Cuando la serpiente llega a la altura del corazón, recibimos las alas ígneas, las alas del caduceo de Mercurio. Entonces la serpiente tiene plumas. Este es el Quetzal, el pájaro serpiente, la serpiente emplumada. Todo iniciado que se convierte en pájaro serpiente puede volar a los mundos superiores. Puede entrar en los distintos departamentos del reino, puede viajar en cuerpo astral a voluntad, puede viajar con los vehículos superastrales, puede viajar con su cuerpo físico por entre la cuarta dimensión. Es un pájaro serpiente. 92. La serpiente pájaro puede escaparse de un sepulcro sellado, puede caminar sobre las aguas como lo demostró Jesús, el Cristo, puede atravesar una roca de lado a lado, sin recibir ningún daño, como lo demostraron los discípulos del Buda, puede volar con su cuerpo físico por los aires, etc., etc. Faraón Ida es masculino y Pingala es femenino. Aquí están los sostenidos y bemoles del gran Fa que resuena en la naturaleza. Fa corresponde a los átomos solares, Ra a los átomos lunares, On al fuego flamígero que asciende por el canal central. Es necesario aprender a pulsar estos sostenidos y bemoles con el poderoso mantrán Faraón para salir en cuerpo astral consciente y positivamente. Con el mantrán de estos sostenidos y bemoles podemos salir en astral. En Egipto, cuando el iniciado recibía las alas ígneas, era condecorado en el templo con un par de alas que se fijaban en la túnica a la altura del corazón. Cuando Jesús de Nazaret abrió sus alas ígneas, fue condecorado personalmente por el faraón de Egipto. La posición en que se acostaba Jesús para salir en astral era como la del Chacmool. Empero la cabeza bien baja sin almohadas. Las plantas de los pies sobre la cama, las piernas dobladas y las rodillas levantadas. Así, el gran hierophante se adormecía tocando su lira maravillosa de la espina dorsal. Todo el mantrán Faraón se divide en 3 sílabas así: Faraón. El Fa es de la escala musical. El Ra es como un sonido grave, se debe vocalizar con un doble R. On viene a recordarnos el mantramón de la India, solo que en este caso, en vez de llevar la consonante M, lleva la consonante N, On. En general podemos darle al mantrán Faraón toda la entonación, con el gran Fa, que resuena en todo lo creado. Aconsejamos vocalizar mentalmente. El discípulo debe adormecerse cantando este mantra y con la imaginación y la voluntad concentradas en las pirámides de Egipto. Se necesita ejercicio y mucha paciencia. La serpiente voladora. Los magos blancos y los magos negros utilizan la serpiente voladora para viajar en cuerpo astral o con el cuerpo físico en estado de jinas. Los magos blancos, en meditación profunda, saben rogar y suplicar a la serpiente de bronce para que los transporte a cualquier lugar de la tierra o del cosmos, y la serpiente voladora los transporta.
Los magos negros ruegan a la serpiente tentadora del Idem y ésta los lleva al abismo, o a los salones de la brujería, o a los aquelarres, etc. La serpiente de bronce sube por el canal medular. La serpiente tentadora baja desde el coxis hacia los infiernos atómicos de la naturaleza. Esta es la cola de Satán. Los diablos tienen poder en la cola. Bendita sea la divina Madre Kundalini. Benditos los que vuelan con el poder de la Madre Adorable. Desgraciados aquellos que se mueven con el poder de Santa María, la serpiente tentadora del Edén. El Kundalini bajando. Infeliz aquel que vuela con el poder tenebroso de Santa María. Para esos, el abismo y la muerte segunda. Estado de Ginas. El punto es una fracción transversal de la línea. La línea es una fracción transversal del plano. El plano es una fracción transversal del cuerpo. El cuerpo es la fracción transversal de un cuerpo tetradimensional, es decir, de 4 dimensiones. Todo cuerpo es tetradimensional, tiene 4 dimensiones. La cuarta coordenada o cuarta vertical es fundamento básico de toda mecánica. El espacio intermolecular corresponde a la cuarta dimensión. 93. En este mundo tridimensional, largo, ancho y alto, jamás vemos un cuerpo completo. Solo vemos lados, planos, ángulos, etc. La percepción es, pues, incompleta y subjetiva. En la cuarta dimensión la percepción es objetiva. Ahí vemos los cuerpos por delante, por detrás, por encima, por debajo, por dentro, por fuera, es decir, completos. En la cuarta dimensión todos los objetos aparecen completos en forma simultánea, la percepción es ahí objetiva. Con el poder de la serpiente voladora podemos sacar el cuerpo físico de entre el mundo de 3 dimensiones, y pasarlo a la cuarta dimensión. En estados más avanzados podemos llevar el cuerpo físico a la quinta o a la sexta dimensión. Serpientes que vuelan. Cuando visitamos el departamento del Magdalena, República de Colombia, descubrimos con asombro serpientes que vuelan. Existen hechiceros, en las selvas de esa región, que saben enviar serpientes voladoras a sus odiadas víctimas. Los procedimientos usados por esos hechiceros son muy raros. Generalmente, este tipo de hechiceros se dedican al oficio de curar a las víctimas de mordeduras de serpientes venenosas, que tanto abundan en el trópico. Hay muchos hechiceros curanderos de gentes mordidas por serpientes. También existe mucha competencia en el oficio y la guerra misteriosa entre estos hechiceros es muchísima. Ellos viven en guerra por cuestiones del oficio. Los hechiceros suelen usar la cuarta dimensión para teletransportar cierto tipo de serpientes artificiales a la residencia de sus enemigos. El procedimiento es sencillo y maravilloso a la vez. El elemento que utiliza el hechicero para fabricar serpientes es la fibra vegetal de la externa corteza del tronco, del plátano o banano. Dicha fibra convertida en una pequeña cuerda de apenas 1 o 2 metros se convierte en culebra artificial. El hechicero le hace 7 nudos a la fibra vegetal de este tronco, como para simbolizar las 7 iglesias de la culebra, y luego se pasea rezando sus secretas oraciones mágicas. El clímax final de la operación mágica es el instante en que el hechicero, lleno de frenesí, arroja la fibra vegetal al espacio. Esta se transforma en serpiente al penetrar en la cuarta dimensión. Lo más grave es que dicha serpiente voladora cae en la tercera dimensión nuevamente, pero dentro de la lejana casa del odiado enemigo. Por lo común, este último suele ser algún competidor del oficio. Si la víctima tiene el cuerpo bien preparado, es claro que la serpiente no puede dañarlo, pero si el cuerpo de la víctima no está preparado, la serpiente morderá exactamente el corazón de la víctima y ésta caerá muerta inmediatamente. Por lo común, los hechiceros preparan el cuerpo con hierbas especiales para defenderse de sus enemigos. La fibra vegetal que ellos usan para esos actos criminales recibe el nombre indígena de majagua de plátano. No hay duda de que estos hechiceros usan el poder de la serpiente tentadora del Edem, la culebra que baja, para realizar estos actos criminales. Si estos hechiceros pueden hacer maravillas de esa clase, ¿cuál es convertir una fibra vegetal en serpiente voladora? ¿Cuánto más podrá hacer un mago blanco con su serpiente voladora? La serpiente voladora del mago blanco es el Kundalini. El mago blanco es realmente serpiente pájaro, serpiente que vuela. Los 7 centros de la culebra son omnipotentes. La serpiente con alas es algo formidable. Con el poder del pájaro serpiente el mago puede volverse invisible a voluntad, transportarse por los aires metido dentro de la cuarta dimensión, aparecerse y desaparecer ante las asombradas gentes, desatar truenos y huracanes, apaciguar las tempestades, resucitar muertos, transmutar el plomo en oro, curar enfermos con la imposición de manos, levantarse del sepulcro al tercer día y conservarse con su cuerpo durante millones de años. La serpiente pájaro es inmortal, omnipotente, sabia, amorosa y terriblemente divina. Los guardianes de los templos de misterios son serpientes de fuego. Con el poder de la serpiente pájaro podemos transportarnos a otros planetas del infinito. Los dobles en todas nuestras obras hemos enseñado distintos sistemas para las salidas en cuerpo astral.
Muchas personas han aprendido a salir y muchas no han aprendido. Algunas personas han leído alguna clave de nuestros libros, la han entendido, la han puesto en práctica y luego inmediatamente han aprendido a salir en cuerpo astral. Muchas otras personas han practicado con otro y otro sistema sin haber logrado nada. 94. En la práctica hemos podido comprobar que los individuos de tipo muy intelectual, llenos de cultura libresca, los ratones de biblioteca, no logran salir a voluntad en cuerpo astral. En cambio, las gentes muy sencillas, los humildes campesinos, las pobres criadas de familia, lo hacen a la maravilla. Esto nos ha hecho pensar mucho la cuestión y hemos investigado cuidadosamente el problema. La realidad es que la salida en cuerpo astral no es de tipo intelectual. La salida astral corresponde más bien al sentimiento y a la emoción superior. Estas cualidades están relacionadas con el corazón y no con el cerebro. El intelectual se polariza exageradamente en el cerebro, y abandona de hecho el mundo del corazón. El resultado de su falta de equilibrio es la pérdida de los poderes psíquicos del alma. Por desgracia, no se puede conseguir una facultad sin la pérdida de otra. Quien desarrolla el intelecto, lo hace a expensas de las facultades psíquicas. El problema es grave porque no podemos de ninguna manera aprobar la ignorancia y el analfabetismo. Es lógico que se necesita la cultura intelectual. La ignorancia conduce a muy graves errores. Un ocultista analfabeto e ignorante puede convertirse en un mitómano o en un calumniador de las personas, y en el peor de los casos, en un asesino. En el mundo astral están los dobles perversos de las personas santas. Frente al ángel Anael, está su doble perverso, el terrible demonio Lilith. Frente a Elohim Gibor, está el terrible demonio Andromelech. Frente a cualquier ciudadano de bien existe otro ciudadano del mal. Lo peor del caso es que la apariencia del doble es exactamente igual al modelo de luz. Si un adepto enseña magia blanca, su doble, el adepto negro, además de tener todo el parecido fisonómico, modales, postura, etc., enseña la magia negra. Esto es gravísimo y el ocultista ignorante puede fácilmente confundir la gimnasia con la magnesia, y convertirse de hecho en un calumniador de las buenas personas, y, repetimos, hasta en un asesino. Un ocultista ignorante si encuentra en el astral a su mujer cohabitando con algún amigo suyo, puede, si por desgracia es un esquizofrénico, o un neurastenoide, asesinar a su amigo y a su mujer. Su ignorancia no le permite comprender que ha visto un par de dobles cohabitando, o un hecho de una pasada reencarnación, etc., etc. Alguien tiene celos y supone que su mujer le está siendo infiel con algún conocido o desconocido, puede proyectar entonces sus formas de pensamiento y luego verlas en el mundo astral. Si el sujeto es un neurastenoide, o un esquizofrénico, ignorante, pero que sabe salir en cuerpo astral, puede tomar en serio todo lo que vio, y asesinar luego confundido por los celos y las visiones. Como quiera que es ignorante, no comprende que ha visto sus propias formas mentales proyectadas inconscientemente. Todo esto nos lleva a la conclusión de que se necesita la cultura intelectual. Ahora lo interesante es saber cómo se reconquistan las facultades psíquicas perdidas. Un hombre lleno de una brillante intelección iluminada y con todas sus facultades psíquicas en plena actividad, es de hecho y por derecho propio un verdadero iluminado. El ocultista necesita establecer un perfecto equilibrio entre la mente y el corazón. Cuando la mente se ha congelado demasiado en el cerebro, la salida en cuerpo astral a voluntad se hace completamente imposible porque hay desequilibrio. Es urgente entonces que los ocultistas intelectuales restablezcan el equilibrio entre la mente y el corazón. Afortunadamente, existe una técnica para restablecer el equilibrio perdido. Esa técnica es la meditación interna. A todos aquellos intelectuales que nos escriben diciéndonos que no han logrado salir en cuerpo astral con las claves que les hemos enseñado, les recetamos una buena dosis diaria de meditación interna. Es urgente que beban del vino de la meditación, entre la copa de la perfecta concentración. El cardias es el centro magnético del corazón. Este centro se halla maravillosamente descrito en los versículos 22 a 27 de Sachakra Nirupana. Veamos. El loto del corazón es del color de la flor manáduca y en sus 12 pétalos están las letras Kata con bindu sobre ellas, de color de vermellón. En el pericarpio está el hexagonal Vayu Mandala de color ahumado y encima el Suriva Mandala con el tricono que reluce como si tuviera 10 millones de fulgores de rayo en su interior. Sobre él está el Vayu Vija, de color de humo, sentado en un antílope negro, con 4 brazos y empuñando el acicate, Ankusa. En el regazo de Vayu Vija está Isa el de 3 ojos. Como Anksava, extiende los brazos en ademán de otorgar dones y desvanecer el temor. En el pericarpio de este loto y sentado en un loto está la Saktikilini. Tiene 4 brazos y lleva el lazo corredizo, pasa, la calavera, Kapala, y hace los signos de otorgar dones y desvanecer el temor. Es de color dorado con vestiduras amarillas, adornadas con toda clase de joyas y una guirnalda de huesos. Su corazón está suavizado con néctar.
En medio de Tricoma está Shiva en figura de Manalinga con la media luna hiriendo en su cabeza. Es de color de oro. Su mirada es jubilosa y denota impetuoso deseo. Debajo de él está el Ansa semejante a un 95, Jivalma. Es como la tranquila llama de una lámpara. Debajo del principio de este loto está el loto rojo de 8 pétalos con la cabeza vuelta hacia arriba.